¿qué tal? Saludos, les habla Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes el tema amplificadores de audio. Empecemos. Un amplificador es un sistema electrónico utilizado para aumentar la magnitud de una señal. En los equipos modernos, el componente principal de estos sistemas de amplificación suele ser un transistor. La relación entre el nivel de salida y de entrada es la ganancia. Así, la ganancia expresada en decibelios indica el grado de amplificación de una señal. Bien, en la presente diapositiva tenemos un diagrama esquemático que nos ilustra el circuito básico de un amplificador que utiliza transistor. Vamos a proceder a explicar la función de cada uno de los elementos que figura en el diagrama. Podemos apreciar en el diagrama un micrófono, que sería el dispositivo que nos va a suministrar la señal de entrada. Vemos una batería representada por su símbolo. Vemos tres capacitores, el capacitor C1 a la entrada, el capacitor C2 a la salida. Tenemos el capacitor CE conectado a la terminal de emisor del transistor Q1. Q1 sería el transistor del sistema. Tenemos cuatro resistores R1, R2, RE, RC. Tenemos la bocina conectada a la salida. Y bueno, estos serían los elementos básicos que conformarían el circuito de un amplificador básico. Vamos a explicar cada uno de las funciones de los componentes. Bien, el amplificador tomará la pequeña señal de audio que viene en la entrada, la cual puede ser suministrada por un micrófono, tal y como lo tenemos representado en el esquemático, o incluso también podría tomarse de la salida de audio de un teléfono inteligente. Entonces, el amplificador va a tomar esa pequeña señal y le aumentará la magnitud a la salida en la bocina. La batería es quien va a suministrar la energía necesaria para la amplificación. El elemento Q1 representa entonces el transistor NPN implementado en el sistema de amplificación. Entonces, el sistema de amplificación que vamos a revisar es el que tenemos en el diagrama con un transistor NPN. Es común que las señales de entrada incluyan tanto una componente de corriente alterna como una componente de corriente directa. La componente que nos interesa amplificar es la componente de corriente alterna, pues es la que porta la información de interés. Luego, el capacitor C1 del circuito se usa para acoplar la componente de corriente alterna de la señal de entrada. Es decir, se usa para permitir pasar la componente de corriente alterna de la señal de entrada y hacer que fluya hacia la base del transistor Q1. Y se evita que la componente DC de corriente directa entre al amplificador. La idea entonces de usar el capacitor C1 es hacer que solo entre al sistema la componente de corriente alterna de la señal de entrada y bloquear la componente de corriente directa de esa señal de entrada. A eso llamamos acoplar la componente de corriente alterna. Solo permitir que pase la componente de corriente alterna y bloquear la componente de corriente directa. Los resistores RE y RC son utilizados para fijar el conjunto de niveles de corriente del colector IC y de voltaje colector emisor VCE a los que podrá funcionar el transistor Q1. Es decir, con RE y RCE estamos fijando o estamos determinando el conjunto de valores que puede tomar la corriente de colector IC y el voltaje colector emisor. A ese conjunto de valores le vamos a llamar puntos de operación del transistor Q1. Luego, con los resistores R1 y R2,
que forman lo que llamamos el circuito de polarización de Q1, los utilizamos para seleccionar el punto de operación del transistor Q1 en base a los valores disponibles por RE y RC. Luego, repito, RE y RC lo usamos para establecer el conjunto de valores que pueden tomar tanto la corriente colector IC como el voltaje colector emisor VCI. Y de todos esos valores, para seleccionar el valor al que va a trabajar el transistor, el punto de operación del transistor, utilizamos entonces R1 y R2. R1 y R2 nos van a permitir seleccionar el punto de operación de Q1 con el que va a trabajar durante el proceso de amplificación. Luego, la corriente de colector IC seguirá a la corriente de base IB. ¿Qué queremos decir con eso de que seguirá a la corriente IB? El comportamiento de la corriente de colector IC va a ser el mismo que el comportamiento de la corriente de base IB. A eso nos referimos con seguir la corriente de base IB. Llevar el mismo comportamiento a esa corriente. Es decir, que cuando la corriente IB vaya aumentando su valor, IC va a aumentar su valor. Si la corriente IB disminuye su valor, la corriente IC va a disminuir su valor. Entonces la corriente de colector va a presentar el mismo comportamiento que la corriente de base del transistor. Solo que lo va a hacer con una magnitud mayor gracias a la energía suministrada por la batería. La batería va a suministrar la energía para que IC tenga una magnitud más grande que IB. ¿Cuál es entonces la idea? Recordemos que IB es la corriente que va a entrar a la base y va a ser la copia de la señal de entrada. Entonces, el comportamiento de IB es el mismo comportamiento de la señal de entrada. Y luego, al IC guardar el mismo comportamiento de IB, va a guardar el mismo comportamiento de la señal de entrada y va a estar entonces amplificando la señal de entrada. IC, la corriente de colector, va a ser la corriente de la señal de entrada misma, pero amplificada. ¿Y por qué amplificada? Porque la batería va a estar suministrando la energía para que se dé la amplificación. Luego la corriente de colector IC alimentará a la bocina a la salida. Eso lo representamos con la corriente IL señalada en el diagrama esquemático. La corriente IL es la corriente que va a ir a la carga, que en este caso sería la bocina, que es el dispositivo que vamos a utilizar para tomar la señal eléctrica y convertirla en señal de audio, en sonido, pues. Entonces, básicamente, esa es la situación que se está dando con las corrientes. La corriente colector va a guardar el mismo comportamiento de la corriente de base, que es el mismo comportamiento de la señal de entrada. La diferencia va a estar en que la señal de entrada y la corriente de base van a tener valores pequeños, pero los valores de la corriente de colector van a ser grandes gracias a la energía suministrada por la batería y por ende obteniéndose la amplificación deseada. Luego entonces la corriente que alimenta la bocina va a ser básicamente una copia de la señal de entrada pero amplificada. Bien, finalmente en el esquemático el capacitor C2 se va a utilizar para acoplar la componente de corriente alterna de la salida y evitar que llegue componente de corriente directa a la salida en la bocina. Como dijimos, lo que queremos amplificar es la corriente alterna, no tanto la corriente directa. Entonces, si bien es cierto, usamos a C1 para bloquear componente de corriente directa en la entrada, a la salida vamos a tener también componente directa, de corriente directa, vamos a tener a la salida debido a que en la etapa de amplificación se usó corriente de la batería y la corriente de la batería es corriente directa. Entonces tenemos que bloquear esa corriente a la salida para que no llegue a la bocina. Lo que queremos que llegue a la bocina es la señal de corriente alterna, que es la señal que porta la información que queremos amplificar. Entonces bloqueamos
conectamos la componente de corriente directa a la salida con el capacitor C2. Y luego decimos entonces que el capacitor C2 está acoplando la componente de corriente alterna, porque solo permite pasar la componente de corriente alterna, no la de corriente directa. Como se mencionó anteriormente, el resistor RE nos ayuda a fijar los puntos de operación del transistor Q1. Sin embargo, RE hace que la amplificación de la señal de corriente alterna disminuya. El capacitor CE se utiliza para desacoplar el resistor RE para las señales de corriente alterna y evitar que afecte la ganancia del amplificador. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al estudio de amplificadores de audio. Espero les haya gustado y bueno, que se encuentren bien. Hasta la próxima.